Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse. Son las 11 de la mañana y el día de hoy quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de reunirnos nuevamente a través del Facebook Live. Darle gracias a Dios por cada vida, por cada persona que hoy nos está viendo, que hoy se conecta con nosotros, que desea compartir con nosotros la palabra de Dios, que desea conocer más al Señor Jesucristo. Y y bueno, el día de hoy quiero que oremos. Vamos a orar por varias cosas. Vamos a orar por todo lo que está sucediendo. Vamos a orar por los médicos, que son esos héroes, que son esas personas que están arriesgando sus vidas para ayudarnos en este tiempo de dificultad. Vamos a orar por las enfermeras. Vamos a orar por todas esas personas maravillosas que trabajan en esas instituciones y que nos están de alguna manera ofrendando su vida para ayudarnos a salir de esta situación. También vamos a orar por la economía. Hay muchas personas que en este momento se sienten asustadas, tienen miedo, tienen temor de todo lo que pueda pasar. Vamos a orar por la salud y vamos a orar para darle gracias a Dios, porque sabemos que en medio de este tiempo Él se va a glorificar en tu vida, en mi vida y en la vida de todos nosotros. Entonces te pido el favor de que allá donde estás cierres tus ojos y busquemos al Señor con todo el corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eres nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque no hay nada imposible para ti. Tú todo lo sabes, tú todo lo conoces y a ti nada te toma por sorpresa. Ni la situación mundial, ni la economía mundial, ni los problemas que hay en cada hogar, en cada familia, en cada empresa. Nada te toma por sorpresa, Señor. Y hoy venimos delante de ti a reconocer que tú eres Dios, a reconocer, Señor, que no hay nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. A reconocer, Señor, que eres todopoderoso y que confiamos en ti y que en medio de todas estas circunstancias confiamos en ti y te damos gracias porque nos has dado al Espíritu Santo. Y hoy, Espíritu Santo, hoy te rogamos que tu consuelo, que tu revelación y que tu poder estén en nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos de esa llama de amor en cada uno de nosotros. Necesitamos de esa llama de amor en cada corazón de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Hoy, Señor, aviva el fuego del amor en nuestro corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que seas hoy tú derramando dones sobre cada creyente. Que seas tú bautizando con fuego a cada creyente que está viendo esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que no te conocen, Dios. Oramos por aquellas personas que aún no tienen una relación personal contigo. Oramos, Señor, para que esta palabra y la palabra de los ministros que están predicando todos los domingos en las diferentes redes sociales llegue a sus vidas. Oramos, Señor, para que esas personas que no te conocen te puedan conocer de una manera personal. Padre, oramos por los médicos, por el personal médico de cada hospital de Colombia, por el personal médico de cada clínica de Colombia. Oramos por cada enfermera, Señor, que son personas que hoy, Señor, se están ofreciendo a sí mismas y están asumiendo un riesgo y un reto mayor. Oramos, Señor, para que sean cubiertos por tu sangre. Oramos, Señor, para que seas tú protegiéndolos a ellos, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus familias. Y queremos darte gracias por ellos. Gracias por ese grupo de personas que estudiaron, que se prepararon, que se esforzaron, que invirtieron su vida en ese conocimiento para darnos vida también a nosotros. Gracias por ellos, Dios. Gracias por esos héroes. Gracias por esas personas, Dios, que nos ayudan a salir de esta situación. Hoy te entregamos la economía de nuestro país, Colombia. Hoy te entregamos, Señor, cada empresa, cada institución, cada organización, Señor, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, que necesitan recursos, que necesitan finanzas, que necesitan volver a operar para ser sostenibles.
Oramos, Señor, para que tú detengas esa plaga en esta nación. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo provisión a cada empresa, a cada persona, a cada empleado, Dios. Y aquellos que están desempleados, también oramos por ellos. Oramos, Señor, para que el corazón de nuestro pueblo se despierte a la compasión, a la misericordia. Y que cada persona de lo que tenga pueda dar algo, Dios, para suplir la necesidad de aquel que no tiene, de aquel que no tiene un hogar, de aquel que no tiene un mercado en su casa. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, nuestra solidaridad. Despierta nuestro sentido de comunidad. Despierta en nosotros ese amor hacia el prójimo. Despiértalo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada familia que nos está viendo el día de hoy. Oramos, Señor, por esta cuarentena y ese tiempo en familias. Oramos, Señor, para que haya reconciliación. Oramos, Señor, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Oramos, Señor, para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y exista una reconciliación familiar. Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y confiamos, Señor, que lo que hemos pedido, tú lo harás. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad. No hay nadie como tú, Señor. No hay otro como tú. Tú eres nuestra compañía. Tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestro recurso vital, nuestra agua, nuestra aire, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por sustentarnos, por sostenernos. Gracias, Dios, por mantenernos con vida, Señor. Y oramos por aquellas familias que han perdido algún ser querido en esta etapa. Oramos para que el consuelo de tu Espíritu esté en cada familia. Oramos, Señor, para que cada familia sea fortalecida con tu palabra. Aliméntanos con tu palabra hoy. Hoy coloco mi vida en tus manos y coloco cada persona que nos está escuchando en tus manos. Señor, a este instrumento imperfecto que soy yo, te pido que lo uses para llevar tu palabra a los corazones que nos están escuchando. Danos corazones sensibles para oír tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para no ver las cosas desde la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues me encanta estar acá con ustedes el día de hoy. Como les había compartido, hoy vamos a hablar acerca de la influencia y de lo importante que puede llegar a ser esa palabra para muchos de nosotros y cómo Dios nos enseña la importancia de aumentar nuestra influencia de una manera positiva, porque desafortunadamente, así como hay personas que tienen influencia positiva, hay personas que también tienen una influencia negativa y afectan a otros. Y lo primero que quiero que entendamos hoy rápidamente es que todos tenemos influencia. Todos. Algunos en mayor proporción y otros en menor proporción. Algunos son gerentes, algunos son coordinadores, supervisores y tienen influencia sobre un personal en una compañía. Algunos lideran entidades sin ánimo de lucro y son personas con influencia en esas entidades. Algunos simplemente son padres de familia, pero que es una labor supremamente importante y tienen influencia sobre sus hijos. Y así sucesivamente podría yo dar un listado de cómo a diario podemos estar influenciando a un grupo de personas. Y hay un grupo de personas especial que de pronto son más populares o tienen un nivel social y un nivel de profesional distinto y tienen influencia sobre un grupo mayor. Pero a lo que quiero llegar es, todos en alguna medida, sea pequeña o sea grande, tenemos influencia. Y es importante que la aprendamos a usar de la manera correcta. Y para darle un ejemplo de qué es influencia y cómo esta nos puede afectar,
Le voy a contar dos historias, una personal y otra que está en la palabra de Dios como introducción a este tema. Hace muchos años yo trabajaba en una organización, trabajaba como analista. Yo era el encargado de analizar información, de recopilar información y de ingresar información a los sistemas de esta compañía. Y debido a las relaciones que yo tenía en mi universidad, conocí a una persona que trabajaba en una compañía que era cliente de la compañía para la cual yo trabajaba. Y esta persona me contó pues alguna situación particular que estaba viviendo esta empresa y de su intención de entrar en una ley de reorganización financiera, que es una ley que pues afecta tanto a la empresa como a los proveedores que le dan insumos a las compañías. Entonces, claro, cuando me enteré de esta información, vi que esta información podía ser clave para la empresa en la que yo trabajaba y que mi responsabilidad era ser sincero y pues compartírsela a la persona encargada de la organización. Bueno, lo primero que hice fue hablar con mi jefe directo. Y esta persona me dijo, es importante que tú mismo se lo cuentes al gerente. Entonces me acerqué a la oficina del gerente y le conté que la situación económica particular de ese cliente era una situación delicada y que teníamos que tener cuidado y que la información que yo tenía era una información verídica, que era una fuente confiable. El caso es que esta persona que me escuchó pues se rió y me dio una palmadita en la espalda, en el hombro, y me dijo, bueno, ¿qué tal que yo no sea cierto? Esperemos a ver qué pasa. Yo cumplí con mi responsabilidad. El caso es que pasaron los días y vi que este cliente empezó a hacer unos pedidos desbordantes y empezó a llenar sus bodegas de insumos hasta que nos llegó a deber aproximadamente unos 300 millones de pesos. Y un día en una emisora de radio salió la noticia de que esa empresa había entrado a ley de reorganización y que sus deudas las iba a pagar en un plazo muy, pero muy largo. El gerente que les cuento, al quien le conté, se puso furioso cuando escuchó la noticia, se puso histérico y lamentó haberle entregado tanto dinero en materias primas a esta organización. Se me acercó, me pidió disculpas y me dijo, si te hubiera escuchado, si hubiera atendido lo que tú me decías, no estaríamos en este problema. ¿Y qué tiene que ver esto con la influencia? En que desafortunadamente yo en ese momento y en esa organización no tenía la influencia necesaria para dar esta información. La información era veraz, la información era verídica, era importante, pero yo no tenía la suficiente influencia ante esta persona y eso me restó credibilidad. Y lo mismo nos puede pasar en muchas otras áreas y lo mismo te ha podido tal vez pasar a ti, que tienes la razón, que sabes que estás en lo correcto, que le estás diciendo a las personas lo correcto, pero que desafortunadamente tu nivel de influencia es bajo y no te escuchan, así tengas la razón. Ese es el primer ejemplo que les quería dar para que entendamos un poco más qué es la influencia. Pero hay otro ejemplo que me impacta mucho y está en la palabra de Dios. No lo vamos a leer textualmente, pero se los voy a contar rápidamente. Está en el libro de Génesis, entre los capítulos 18 y 19. Y es la historia de Abraham y Lot. ¿Qué sucedió? Resulta que Dios visita a Abraham. Abraham sale a recibir a tres hombres que representan a Dios y les ofrece una cena, una comida. Les prepara una comida. Y tienen un tiempo de comunión, de compartir. Y Dios le revela a Abraham ciertas cosas. Y se van caminando y llegan a un lugar en el cual Dios decide contarle algo a Abraham, revelarle algo. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? He tomado la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra por la cantidad de maldad que se está viviendo en ese lugar. Entonces Abraham comienza a hacer como un trueque con Dios
Y le dice: Dios, pero ¿cómo vas a destruir al justo con el injusto? Si hubieran 50 hombres justos en ese lugar, ¿destruirías ese lugar? Y Dios le dice: no, si encuentro 50 justos, no destruiré ese lugar. Y Abraham empieza a negociar con Dios. ¿Y si encontraras 45? Y Dios le dice: no, tampoco. Bueno, pero si encontraras 30, no, tampoco la destruiría. ¿Y si encontraras 20? Y así sigue bajando la cifra hasta que llega como a 5. El caso es que Dios sigue su camino hacia Sodoma y encuentra a Lot. Cuando Lot ve que llegan estos mismos 3 hombres que representan al Señor y que eran sus enviados, les ofrece también comida, les ofrece un banquete y los hospeda en su casa. Vemos cómo siguió el ejemplo de Abraham, cómo Abraham había influenciado a Lot de buena forma y Lot había aprendido esto de Abraham. Por eso él sale a recibirlos de una manera muy parecida como lo recibe Abraham. El caso es que él los lleva a su casa y su casa se ve rodeada de hombres malos y perversos que quieren hacerle daño a estos visitantes y que quieren hacerle daño a Lot y a su familia. Pues los ángeles tuvieron que dejar ciegos a muchas de las personas que estaban alrededor de la casa de Lot y que les querían hacer daño. Entonces los ángeles le dicen a Lot: mira, Dios va a destruir esta tierra, no hay nada que hacer. Toma los que pueda contigo, a tu familia, y vete, pero vete ya, porque Dios ha decidido destruir este lugar. Entonces, ¿qué hace Lot? Va donde sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas como esposas, y les cuenta, y les dice: nos tenemos que ir, es tiempo de irnos porque Dios va a destruir esta tierra. Pero ¿qué hacen estos yernos? Se burlan de Lot y no le creen. ¿Saben por qué? Porque Lot no había desarrollado la suficiente influencia sobre la vida de estos hombres y ni siquiera sobre su propia familia, porque una de las instrucciones que los ángeles le dan a la familia de Lot es que deben salir sin mirar atrás. Pero la esposa de Lot, a espaldas de Lot, dice exactamente la Biblia, mira hacia atrás y es convertida en una estatua de sal. Lot no tenía influencia suficiente ni sobre sus yernos, ni sobre su esposa, ni sobre sus hijas. Porque cuando salen de ese lugar y entran a una cueva, sus hijas muestran como la peor versión de ellas mismas y emborrachan a su padre y tienen relaciones con él, porque tienen temor de que no haya ningún otro hombre con el cual ellas puedan tener descendencia. Lot no tenía influencia sobre su familia y su familia fue destruida. ¿Y a qué me refiero también? ¿Qué hubiera pasado? Y esto te lo dejo como una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si Lot hubiera aumentado su influencia en Sodoma y Gomorra? Si hubiera enseñado los principios que aprendió con Abraham, si hubiera enseñado acerca de que Jehová era el único Dios y hubiera logrado impactar a más personas en Sodoma y Gomorra. Muy seguramente Dios hubiera encontrado más gente justa y tal vez esa ciudad no se hubiera destruido. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros, en nuestras familias, en nuestras organizaciones en las que trabajamos, de las cuales formamos parte, en nuestra sociedad, tenemos que ser personas que aumenten su influencia para el bien. Lot no lo hizo. Y este tiempo de cuarentena, de confinamiento, es una oportunidad única en la cual usted y yo podemos pasar tiempo con nuestras familias y podemos aumentar nuestra influencia sobre ellas. Pero no influencia para manipular, no influencia para hacer daño, no influencia para satisfacer nuestros caprichos,
sino influencia para edificar a otros, influencia para construir valor sobre la vida de otras personas. A eso es a lo que me refiero con aumentar la influencia, con la importancia y la necesidad de aumentar nuestra influencia, porque podemos ser instrumentos para que otros sean salvos. Si nuestra vida es una vida de testimonio, es una vida de ejemplo, es una vida que predica lo que creemos, entonces muchos otros van a poder creer en el Dios invisible y poderoso que tenemos. Pero si nosotros no somos personas de influencia, si no influenciamos con nuestro testimonio, se van a burlar de nosotros. Y si tal vez a ti se te burlan en la cara porque eres cristiano, en tu casa o en tu organización o en tu colegio o en tu universidad, es tal vez porque hay que revisar tu testimonio. Hay que revisar si el nivel de influencia que tienes es positivo o no lo es. Y vamos a ver unos ejemplos de algunas personas de influencia que ayudaron a otros. Y la primera persona, que es la persona más maravillosa que existe, es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué el Señor Jesús tenía influencia sobre otros. ¿Por qué el Señor Jesús tenía influencia sobre otros? Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Ahí se los voy a colocar y los voy a leer. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que habían dos maestros o dos tipos de maestros. Estaba el Señor Jesús y estaban los escribas. Pero ¿qué sucedía? La gente no le creía a los escribas, pero sí le creía a Jesús. ¿Por qué razón? La Biblia dice que la gente se admiraba porque Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Y esa palabra autoridad me llamó la atención y se las voy a mostrar. El significado de autoridad, ahí está. El origen de autoridad en ese texto bíblico, y ustedes lo pueden corroborar en la versión Sword de la Biblia, que es una versión electrónica, dice que esa palabra autoridad es exousia, que es capacidad, fuerza, competencia, maestría e influencia delegada. Ahí resalté influencia delegada. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque el Señor Jesús no hacía las cosas en sus propias fuerzas. El Señor Jesús estaba sujeto a la voluntad de su Padre y tenía una influencia delegada. Su Padre le había delegado ese trabajo y él tenía ese poder y esa influencia delegada por su Padre. Es importante que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre para que Él nos imparta ese poder y podamos tener una influencia delegada por Él, para ir y ser agentes de transformación en el lugar en el cual Dios nos ha colocado. Ahora, ¿por qué razón Jesús tenía autoridad para enseñar? ¿Por qué razón la gente veía en Jesús una persona con autoridad? Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, porque ahí vamos a entender cuál era la diferencia entre Jesús y los fariseos. Ahí se los voy a colocar también. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjese, Él comenzó a hacer y a enseñar. Eso es algo muy importante. Las personas hacen lo que las personas ven. Si nosotros decimos algo,
pero hacemos otra cosa, perdemos autoridad. Y en el transcurso de mi vida cristiana he visto cómo cuando una persona predica, enseña, pero su vida refleja principios totalmente distintos, pierde autoridad sobre otros para enseñar. Es importante que sigamos la metodología de Jesús, hacer y después sí enseñar. ¿Qué era la diferencia que él tenía con los fariseos? Los fariseos decían, pero no hacían. De hecho, el Señor Jesús les dijo: ustedes atan cargas pesadas sobre las personas, pero ni con el dedo meñique están dispuestos a mover esas cargas. No coloquemos cargas a otros que no puedan llevar. No vayamos a un lugar, no le digamos a otros que vayan a un lugar al que nosotros no hemos ido nunca. Tratemos, intentemos de hacer para poder enseñar. Es la metodología que usó el Señor Jesús. Ahora, hay un elemento adicional a ese, de hacer y enseñar. Y está subrayado acá y se los voy a mostrar. En el versículo 2 de Hechos capítulo 1. Dice: hasta el día en que fue llevado al cielo. Entonces lo voy a leer nuevamente. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Fíjense en esa parte, hasta el día en que fue llevado al cielo. Él hacía y enseñaba, no solamente en un momento de su vida, sino de una manera consistente. El Señor Jesucristo tenía consistencia. Era una persona consistente. Era una persona que hacía y enseñaba de manera permanente y disciplinada. Y eso es un modelo para nosotros. Muchas personas se sienten motivadas a dar buen ejemplo en algún momento de su vida. Pero la motivación sin disciplina es un engaño. La motivación sin disciplina no te va a alcanzar. No es un combustible suficiente para que tu influencia crezca en el lugar en el que estés. Necesitamos ser consistentes como el Señor Jesús, que hacía y enseñaba hasta el día en que fue llevado al cielo y nos sigue enseñando. Ser consistentes. La motivación te impulsa, pero la disciplina te mantiene vigente. Y en este tiempo de cuarentena tenemos que ejercer en nuestra vida la influencia desde la perspectiva de hacer y enseñar con consistencia, con disciplina. Ahora fíjese lo que sigue en ese mismo verso. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué dice ahí? Durante 40 días, cuarentena. Durante 40 días ellos estuvieron encerrados con el Señor Jesús. Diga amén. Durante 40 días tuvieron intimidad. Durante 40 días tuvieron comunión. Durante 40 días escucharon las palabras de Jesús. Vieron sus llagas. Vieron sus heridas. Lo vieron resucitado. Que este tiempo de cuarentena sea un tiempo en el que nos encerremos con Él y aprendamos acerca del reino de Dios. Es una oportunidad única que Dios nos está dando para conocerlo a Él de una manera personal, íntima, relacional, sin religiosidad. No podemos perder esta oportunidad. Ahora, algo que me llama poderosamente la atención, y disculpe que voy a estornudar, es que la influencia del Señor Jesús sobre sus discípulos cada día crecía más. Y cuando lo vieron resucitado, porque hoy también estamos celebrando ese acontecimiento maravilloso, cuando lo vieron resucitado,
Eso cambió sus vidas para siempre. La mayoría de los discípulos de Jesús murieron defendiendo el mensaje del Evangelio. Algunos crucificados, otros torturados, otros traspasados a espada, murieron. ¿Y sabe por qué defendieron esa verdad hasta el final? Porque creían en Jesús. Y el nivel de influencia, cuando ellos vieron esa resurrección, aumentó exponencialmente en sus vidas. Y se dejaron influenciar por Jesús y por el Espíritu Santo cuando fue derramado en el Pentecostés. Y entregaron sus vidas como sacrificio, como ofrenda. Porque eran influenciados por Jesús y por su Santo Espíritu. ¿Sabe qué? Tenemos que escoger quién influenciará nuestra vida de ahora en adelante. ¿Quién está influenciando tu vida en esta cuarentena? ¿La palabra de Dios? ¿El Espíritu Santo? ¿O las falsas noticias, los falsos rumores, los pensamientos negativos, depresivos? ¿De quién te estás dejando influenciar en esta cuarentena? Porque los discípulos estuvieron 40 días con Jesús, pero aprendiendo acerca del reino de Dios. Y esas son las buenas noticias que necesitamos escuchar hoy. Enciérrate con Él. Conócelo de una manera personal, relacional. Es tu oportunidad. Ahora, para mostrar el nivel de influencia que tenía Jesús, a mí me llamó poderosamente la atención ver cómo Él, cuando llamaba a una persona, su vida cambiaba. Y aquí está. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 27. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Tenemos que ser responsables en la manera en cómo influenciamos a otros. Jesús sabía lo que iba a hacer con la vida de Leví. Por eso le dijo: sígueme. Y Leví lo dejó todo por seguir a Jesús. Leví recogía los tributos para el imperio romano. Era una persona con una mala reputación, con una mala fama. Porque estas personas que se prestaban para cobrar los impuestos de Roma al pueblo judío y que eran del mismo pueblo judío, lo que tenían como práctica era dejar una parte para ellos. Era pedir más de lo que estaba establecido. Y por eso estas personas eran rechazadas. Pero Leví dejó ese estilo de vida porque se dejó influenciar por Jesús. ¿Qué cosas tenemos que dejar en nuestro estilo de vida que nos están haciendo daño? Permitamos la influencia de Jesús a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de los ministros en la iglesia. Permitamos que esa influencia llegue a nuestras vidas para que dejemos lo que está mal y nos volvamos a Dios. Y este ejemplo se repite en la vida de otros discípulos. Lo vamos a leer en Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 20. Ahí se lo voy a colocar. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando tenemos influencia, podemos hacer que las personas cambien, o les podemos ayudar a que cambien ciertas cosas, o podemos ayudarlos a mover de un lugar a otro, como lo hizo el Señor Jesucristo. Les hizo un llamado también a ellos, y ellos, dejando al instante sus redes, le siguieron. Sigamos a Jesús, dejémonos influenciar por Él. Y quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Cuál es la persona que más influencia tu vida?
¿Cuál es la persona que más influencia tu vida? Algunos dirán mis padres, otros dirán mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mi jefe. Algunos a los que más influencia en su vida es su jefe. Algunos lo que más influencia su vida ni siquiera es una persona, sino una cosa, algo. Algo que me llamaba la atención cuando veía esta pregunta es que muchas personas se dejan influenciar por cosas negativas. La pornografía, por ejemplo, influencia a millones de personas en el mundo. Es una de las actividades que más se practican en el Internet y en este tiempo de cuarentena. Las visitas a estos sitios se han incrementado de una manera exponencial y es triste porque es ver que esas cosas están influenciando en la vida de otros. Otros se dejan influenciar demasiado por las redes sociales. Constantemente tienen que estar en una red social y eso está influenciando sus vidas. Y viven en torno a los likes, viven en torno a ser reconocidos en las redes y es algo que también está influenciando la vida de muchas personas. Pero las personas con las que más pasas tiempo a diario también están influenciando tu vida. Por eso es importante que evalúes qué cosas están influenciando tu vida en esta cuarentena y en tu vida. O qué personas, a qué personas les has dado permiso para entrar a tu corazón y para influenciarte hacia lo malo. Y quiero llegar a una conclusión y es la siguiente. Y otra pregunta. Lo que soy y a donde he llegado hoy es resultado de a quién he permitido influenciar sobre mi vida. Y aquí hay una pregunta parecida a la anterior. ¿Qué cosas o personas tienen mayor influencia en mí? Pero lo que quiero que se concentre aún más es lo que soy y a donde he llegado hoy es resultado de a quién he permitido influenciar sobre mi vida. Los resultados que tú y yo tenemos hoy en nuestra vida, a nivel profesional, espiritual, familiar, son producto de las personas a las que le hemos permitido influenciar en nosotros. Algunos son muy buenos padres porque fueron influenciados por sus padres y esa influencia ejercida en ellos hace que el modelo se replique. Pero, ¿a dónde has llegado? ¿A dónde has llegado espiritualmente? ¿A quién has permitido influenciar en tu vida? Y en este momento en las redes sociales hay miles y miles de predicadores que están influenciando a otros a través de los mensajes de las redes. Pero también tenemos que examinar eso. No podemos dejar que cualquier persona con un mensaje sacado de no sé dónde influencie nuestras vidas. ¿Qué aprendemos? Es tan importante como de quién lo aprendemos. Tratemos de aprender de personas que con su estilo de vida reflejen lo que enseñan. Asegúrate y haz un filtro de las enseñanzas que escuchas. Hay muchas personas que escuchan cientos de predicadores de distintas religiones. Yo te digo algo, lo primero que tú tienes que hacer es dejarte influenciar a ti mismo por la palabra de Dios. Y en la medida que tú mismo conozcas la palabra de Dios, vas a tener un nivel de conciencia mayor para hacer un filtro de a quién deberías escuchar y a quién no deberías escuchar. Ahora, hay personas que andan como ruedas sueltas, y eso lo vamos a ver más adelante, que no le rinden cuentas a nadie y ejercen una influencia perjudicial sobre otros. Vamos a ver otro ejemplo acerca de la influencia. Y esta parte de esta charla tiene como título Del fracaso al éxito en influenciar a otros. ¿Se acuerda de el ejemplo que le di al principio? Mi historia personal. ¿Cómo en algún momento se puede tener un fracaso al influenciar a otros? Pues esto le pasó a un personaje bíblico llamado Josué. Él era un buen hombre, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre escogido por Dios. Pero
no había desarrollado todavía un nivel de influencia lo suficientemente fuerte como para influenciar sobre el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver cómo también el ejercer influencia y el crecer en nuestra influencia es un proceso de aprendizaje. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, versículo del 25 al 26. Lo voy a colocar. Dice: al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Fíjese que no hay nada que sea coincidencia. Josué también estaba en un proceso de 40 días. Y él tenía una misión. Él junto con otros 11 hombres tenía que ir como espía a reconocer la tierra que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel. Y dice este texto que al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Fue un periodo de tiempo en que ellos se apartaron de todos los demás para examinar la tierra que Dios les iba a dar. Y dice el versículo 26, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Ellos en esa cuarentena tenían un trabajo, y ese trabajo era presentar un informe, hacer un informe de cómo era la tierra, de cuáles eran sus frutos, de cómo eran los habitantes de esa tierra. Y tenían que presentárselo a Moisés. Y me llama la atención que ese tiempo para Josué fue un tiempo, como lo menciono acá en este círculo que coloco, fue un tiempo en donde Josué aprovechó la cuarentena en esa tierra para examinar sus posibilidades de conquistarla. Lo voy a repetir. Josué aprovechó la cuarentena en esa tierra para examinar sus posibilidades de conquistarla. En esta cuarentena es importante que examinemos cuáles son nuestras posibilidades de conquistar esa tierra que Dios nos quiere dar. Mira, esta cuarentena va a terminar. Y cuando ya todos tengamos que salir, vamos a encontrar muchas cosas distintas. Que este sea un tiempo de planeación, que este sea un tiempo de preparación, de organización, de anticipación, de ser intencionales, ¿se acuerdan de la intencionalidad? Que este sea un tiempo de ver más de lo que otros ven, que este sea un tiempo de ver antes de lo que otros puedan ver, de que le pidamos a Dios revelación acerca de qué cosas deberíamos hacer cuando termine este tiempo, a nivel profesional, a nivel financiero, económico, a nivel familiar. ¿Qué vamos a hacer? Eso lo hizo Josué en esa etapa de 40 días. Entonces Josué llevaba el informe. Entonces les voy a mostrar lo que dijo Josué. Dice acá en Números 13:27. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Y ahí me quiero detener un momento y decirles que los frutos eran tan grandes que un racimo de uvas lo tenían que cargar entre 2 hombres. O sea, eran unos frutos enormes. Las oportunidades eran enormes. Y dice el versículo 28, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes, y están fortificadas, hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitaban en Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Los anaquitas eran los descendientes de los gigantes. Entonces, claro, cuando ellos empezaron a contar las cosas así, dice el versículo 30 de Números 13, que Caleb, que era un compañero de Josué, y que también era una persona que veía las cosas de manera diferente, así como Josué las vio, dijo lo siguiente, ahí les voy a colocar Números capítulo 13, versículo 30. Dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar la tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron,
no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Y aquí vemos un problema. Josué y Caleb vieron la tierra, la misma tierra que vieron los otros 10. Vieron los mismos frutos, ayudaron a cargar el mismo racimo de uvas que tenían que cargar entre 2 personas porque era gigante. Vieron los mismos problemas, pero Josué y Caleb vieron las oportunidades. Y sobre todo, Josué y Caleb vieron las cosas desde la perspectiva del respaldo de Dios. ¿Cómo estás viendo las cosas? Como los 10 hombres que dijeron: no podremos salir de esta situación, no podremos combatir contra esa gente, son muy fuertes, son más altos, más fornidos que nosotros. Los criaron con bienestarina, con emulsión de Scott, levantan pesas, nosotros somos chiquitos, enanitos, no vamos a poder. No, Josué y Caleb tenían la perspectiva correcta de Dios y vieron las oportunidades. Y hubo algo que empezó a suceder. Dice el versículo 32: y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Estamos llenos de falsos rumores. En las redes sociales, en las noticias, en la calle. Rumores de quiebra, rumores de crisis. Algunos son ciertos, otros no. No permitamos que los falsos rumores nos lleven a tomar decisiones catastróficas. No permitamos que los falsos rumores nos lleven a tener una perspectiva negativa de la vida y de lo que vamos a hacer en el futuro. Veamos las cosas como las veía Josué y Caleb. Y vamos a ver la conclusión de esa falta de visión que tuvo el pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 33 y ahí se los voy a colocar. También vamos a ver Números 14 del 1 al 3. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Hay gente que ya está llorando en sus casas porque creen que se van a morir, porque creen que se van a morir de hambre, que están enfermos, que no hay solución. Y esa fue la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel, que no le creyó a Dios. Dice el versículo 2: en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en ese desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. El versículo 7 y 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Ahí otra vez Josué y Caleb están dando su perspectiva, su visión de las cosas. Y fíjese lo que quería hacer el pueblo con ellos. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, les decían ellos al pueblo. Así que no les tengan miedo. Pero en el versículo 10 dice algo terrible. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. La influencia negativa que ejercieron esas 10 personas que dieron un mal informe fue destructiva para el pueblo. Fue destructiva para todo el pueblo. Para concluir esta parte, tenemos 2 opciones: influir en otros de manera positiva o influir en otros de manera negativa. Desafortunadamente en ese momento Josué y Caleb fracasaron
en su intento por influenciar al pueblo, y pudieron más esos 10 que fueron negativos. Pero no te desanimes si has intentado influenciar a otros para el bien y has perdido alguna pelea, pero no has perdido la batalla ni la guerra. Josué aumentó su nivel de influencia y ahorita vamos a ver los resultados que obtuvo años después. No te desanimes si has fracasado tal vez en el intento de hacer que tus hijos se vuelvan a Dios. No te desanimes si has fracasado tal vez en el intento de hacer que tu esposa busque a Dios. Más bien mírate a ti mismo primero, a ver qué cosas debes arreglar en tu vida para hacer y enseñar, así como lo hizo Jesús, y de una manera consistente. Amén. Y quiero mostrarles algo que les habíamos dado en una charla anterior, y es lo siguiente. El mismo lugar, la misma crisis, pero diferente pensamiento. Josué y Caleb estuvieron con estos 10 hombres en el mismo lugar. Cada uno vio la crisis o la oportunidad de una manera diferente. Pero Josué y Caleb tenían un pensamiento distinto, porque ellos estaban influenciados por Dios. Cuando tú dejas que tu vida sea influenciada por Dios, tus resultados serán diferentes. Ahora vamos a ver en esta parte cómo Josué aumenta su influencia. Esta sería como la revancha de Josué, o Josué parte 2. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 al 11. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés en el versículo 11, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí vemos dos cosas en la vida de Josué. La primera, que fue lleno de un espíritu de sabiduría. Había en él algo diferente, un don de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces aquí aprendemos algo importante. Y es que permanecer en contacto con personas más sabias que nosotros nos da la posibilidad de aumentar nuestra sabiduría. Tener contacto. Dios quiere que tengamos contacto con personas que nos puedan enseñar. Por eso es tan importante estar sujetos a una autoridad espiritual. No ser independientes, como está muy de moda, sino tener una cobertura espiritual. Sujetarse a alguien, aprender de alguien que vaya más adelante que nosotros y que tengamos un corazón enseñable. Mire lo que dice en la parte de abajo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué permanecía en contacto con Dios. Entonces aquí aprendemos dos cosas importantes. Josué buscó personas más sabias que él. Y de esa sabiduría que tenía Moisés, se la trasladó a Josué. Y eso le ayudó a aumentar su nivel de influencia sobre el pueblo de Israel. Pero lo más importante, Josué permanecía en el tabernáculo. Nunca se apartaba del tabernáculo. Josué tenía un contacto con Dios, una relación con Dios. Fíjense, la influencia tiene que ver con relaciones. Relaciones con personas que nos cubran, que nos capaciten, que nos enseñen. Pero para eso tenemos que tener un corazón enseñable y relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Es súper importante que entendamos esas dos cosas. Y vamos a leer lo que sigue en Números capítulo 27, versículos del 18 al 20. Dice, el Señor dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, hombre dotado de espíritu, e impón tu mano sobre él. Preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad,
y en presencia de todos ellos, dale las órdenes oportunas. Transmítele tu autoridad para que toda la comunidad israelita lo obedezca. Entonces vemos cómo su nivel de influencia aumentó y cómo todo el pueblo de Israel ahora tenía que estar sujeto a Josué. Entonces pasamos de un escenario crítico en el cual Josué quería influenciar y casi lo apedrean, casi lo matan, a un escenario positivo en el que Josué vivió un proceso con Dios, vivió un proceso con su autoridad espiritual y en ese proceso fue transformado, se elevó su sabiduría, su capacidad de liderazgo y después fue presentado como el líder y el sucesor de Moisés. Entonces aquí quiero presentarle 3 cosas que resumen lo que acabamos de ver. La primera, permanezca en contacto con Dios en esta cuarentena. Mire lo que hicieron los discípulos. Tuvieron una cuarentena aprendiendo acerca del reino de Dios. Mire lo que hizo Josué. Tuvo una cuarentena examinando las oportunidades, las posibilidades, cómo iba a conquistar la tierra después de ese periodo de prueba. Entonces, lo primero, permanezca en contacto con Dios. Lo segundo, permanezca en contacto con personas más sabias o adelantadas que usted en su área de interés. Estos principios funcionan en todas las áreas de su vida, en su área profesional, en su empresa, en su familia. Busque personas que lo hayan hecho bien y aprenda de ellas. Tenga un corazón enseñable. Y lo tercero, no sea independiente. En lo espiritual, se los digo, no seamos independientes. Sujetémonos a una autoridad espiritual y rindamos cuentas. No se vale ser juez y parte al mismo tiempo. Tenemos que tener un corazón enseñable si queremos crecer. Y vamos a ver el resultado final de esa influencia como Josué lo aumentó. Vamos a leer Josué capítulo 24, versículo del 14 al 16. Dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se lo dijo Josué al pueblo. Entonces el pueblo respondió a Josué y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y sigue esta parte: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro único Dios. Entonces vemos ese discurso de Josué y cómo la respuesta del pueblo fue distinta, porque su nivel de influencia había aumentado. ¿Cómo estoy influyendo en las personas que están a mi alrededor? Ya para concluir. ¿Y qué cosas buenas crees que pueden pasar si aumentas tu influencia en otros? Pero vuelvo y repito, no para manipular, no para satisfacer nuestros caprichos, sino para construir valor en otros. Y si eres cristiano en este tiempo, quiero decirte que es importante que aumentemos nuestro nivel de influencia para que otros se vuelvan a Dios. Y recuerda, hacer y enseñar todo el tiempo. Seamos consistentes, porque eso marcará la diferencia. Quiero que oremos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra de vida que tú nos das. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver las oportunidades en estos tiempos de crisis. Ayúdanos a ver todos esos frutos que podremos tener si te obedecemos a ti, si hacemos las cosas como a ti te agradan.
Padre, ayúdanos a aplicar estos principios en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no manipular a otros, sino a amarlos, a construir valor en ellos. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu presencia en medio de todo lo que está pasando. Ayúdanos a ser una influencia positiva en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros y en nosotros. Hoy bendigo a cada persona que me está escuchando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que tu paz esté en cada uno de ellos, en sus casas y en mi casa. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Quiero recordarte que en la semana tenemos algunas reuniones por Zoom. Los días martes tenemos una enseñanza pastoral a las 7 de la noche. Este martes va a estar el pastor Edilberto Peña dándonos la palabra de Dios. El miércoles a las 7 de la noche tenemos una reunión de doctrina en donde estudiamos algún tema de la palabra de Dios. Nos reunimos también por Zoom. Los sábados a las 4 de la tarde nos reunimos para orar por las necesidades y por la situación de cada persona de la iglesia. Y te pido que por favor te conectes a estas 3 reuniones. Y los domingos seguiremos transmitiendo por Facebook Live a las 11 de la mañana. Entonces, muchas gracias por haberte conectado. Te deseo una excelente tarde de domingo que puedas compartir con tu familia. Te bendigo, te quiero, soy tu amigo. Si quieres llamarme, escribirme, estamos a la orden. Que Dios te bendiga. Chao.